delegación del Partido Nacionalista Vasco, que dispone ahora del mismo turno de réplica del resto de grupos parlamentarios. 10 minutos de intervención es el tiempo del que va a hacer ahora uso el portavoz de los nacionalistas vascos. Bueno, pues señor presidente, la verdad es que es evidente que tenemos una visión absolutamente diferente de la situación y en fin, espero que la estadística que haya dicho no haya estado haya estado más acertada que el número de proyectos de ley que les aprobamos, porque de 159 fueron exactamente 30. 159, 30. Si eso le parece mucho, pues me parece a mí que no es un criterio muy acertado. Yo lo que le he hecho es una relación de críticas razonadas y fundamentadas, y que nosotros las vemos de esa manera. Y hay algunos datos objetivos. El bloqueo a las convocatorias de la Ertzaintza, las no convocatorias de la Comisión de Concierto, etcétera, etcétera. Yo no me puedo extrañar que usted defienda la unidad española. Pues, ¿cómo va a extrañar? Lo que me sorprende es que le dé el énfasis de medio discurso a ese tema, habiendo otros más importantes, para hablar en un discurso de investidura y, sobre todo, necesitando la ayuda de otros grupos parlamentarios. Porque esa fue la base de ese discurso. A mí no me sorprendió el contenido y lo que pensaba, ya sé lo que piensa, lo que me sorprendió es la forma. Y no me diga ni una cita a Euskadi, como diciendo, a ustedes les hemos presentado. Mire usted, muchas de las cosas que hizo, valoraciones de cómo entendía usted España, la unidad española, el concepto de nación, y de las cosas que dirigió hacia los catalanes, evidentemente nosotros nos tenemos que sentir concernidos también, porque también sentimos que somos una nación, también sentimos, y fíjese, usted ha dicho hoy una frase de mucho valor, hay que respetar cómo siente cada uno, bueno, su tierra, su país, su nación, ¿no? Se lo decía una representante gallega. Bueno, pues es que usted en la intervención de ayer no respetó nada. Su idea de nación española fue la negación de los demás, no pudo ni incluso decir, reconozco que hay algunos lugares en España en el que hay un grupo y una mayoría de ciudadanos y tal que tienen otro sentimiento nacional. El respetar también el sentimiento de los demás. No, fue una idea, sinceramente, avasalladora de su concepto de España. Y desde luego así no se va a estructurar nunca nada y no se va a avanzar nunca nada. Y, por cierto, con lo de autodeterminación arriba y abajo, que dale con Yugoslavia y cuáles son, Etiopía y la Unión Soviética, y le voy a poner un ejemplo de texto vigente que habla de autodeterminación. Alemania, el preámbulo. Los alemanes en los Landes de Baden-Württemberg, Baja Sajonia, han consumado en libre autodeterminación la unidad y libertad de Alemania. Parte de la Constitución alemana. Oiga, Constitución alemana, ejercicio del derecho de autodeterminación en el pleno centro europeo. No voy a entrar en más, no es cuestión de entrar ahora en este debate, porque no quiero distraer de otras cosas que me ha dicho y se las quiero contestar. El artículo 135. Oiga, pues claro que priva de competencias al País Vasco, porque todos nos hemos limitado y la soberanía también de España pues ha quedado limitada en ese sentido. Bueno, pero usted sabe que las relaciones del Estado en el ámbito fiscal y en el ámbito económico se regulan a través del concierto económico. Disposición adicional primera. Y eso exige una bilateralidad. No vale que venga el señor Montoro y le diga al Gobierno vasco y ustedes tienen un déficit de tanto. No. Hay que reunir la comisión de concierto y poner de acuerdo a las dos administraciones. Reunir la comisión de concierto y poner de acuerdo a las dos administraciones. Y ustedes no la han convocado nunca. Por lo tanto, respeto a la legalidad, señor presidente. Antes hablaba tanto de legalidad, respeto a la legalidad, se carga la disposición adicional primera y el concierto económico al aplicar el artículo 135. Ya sé que todos pierden soberanía, también nosotros estamos dispuestos a perder competencia, pero las cosas se tienen que hacer como se tienen que hacer. Por tanto, respeto al sistema foral. Y si no, no diga que cumple la legislación porque no la cumple. La unidad de mercado, oiga, no es buena y tal, sí, claro, sí, pero aquí la cuestión es quién regula y si nos ponemos de acuerdo. Porque, de nuevo, nos enfrentamos con la legalidad. Si usted cambia el estatuto, si usted consigue, como decía usted, oiga, cambien la Constitución española, lleven todo el mecanismo adelante, pues si usted consigue cambiar el estatuto,
pues quizás podrá aprobar determinada normativa en la Ley de Unidad de Mercado. Pero mientras usted no cambie el estatuto, una ley no puede imponerse por encima del estatuto, que es una ley orgánica y además refrendada. No puede ser. Y eso lo están haciendo ustedes una y otra vez. Y el Constitucional ha venido a decir ya que, a pesar de ser directamente ordenadas a la Constitución, oiga, los estatutos de autonomía también, como eso es una ley orgánica, más o menos. Bueno, pues eso es destrozar el Estado de las autonomías. Destrozar el Estado de las autonomías, porque el pacto al que se llegó entonces ya no sirve para nada, porque ustedes hacen y deshacen. Y eso es lo que pretenden hacer con esta ley y otras tantas que están en ese acuerdo. Ley de concierto, me dice, oiga, hemos concertado algunos impuestos, oiga, de rigor, en euskera, de rigor, obligadamente, es que esos conciertos aparecen en el ámbito del Estado y hay que concertarlos con la comunidad autónoma. De nuevo, disposición adicional primera y concierto económico. Claro, es que hay que concertarlos. No me diga que me ha hecho un favor, los hemos acordado y muy trabajosamente, señor ministro, muy trabajosamente cuando teníamos que estar acordados. Y es más, usted y yo todavía tenemos que hablar del déficit eléctrico, ¿que ha desaparecido o no? Porque si ha desaparecido, el Estado está haciendo mal unas cuantas cosas. Ya tendremos que hablar de eso despacio. Sí, porque claro, aquí la generosidad del Estado y luego cómo interpreta sus leyes. Buscar colaboración con su gobierno, buscar la colaboración con su gobierno. Oiga, ¿usted cree que no contestar al Lehendakari después de cada reunión que ha tenido con él, no, para decirle que no, podía haber sido para decirle que no a las cosas que le proponía, pero cuando le pregunta y le pide cosas concretas, ¿usted cree que no dar contestación es colaborar con el Gobierno vasco? ¿A eso le llama usted colaboración? Pues yo creo que no, sinceramente no. A la relación que ha tenido el ministro de Interior con nuestra Consejería de Interior, puede que algunos cargos intermedios hayan podido tener una buena relación. Pero la relación del ministro con la consejera, vamos, yo diría que inexistente, porque ni ponerse al teléfono, porque quizás tenga demasiado rango como para que se pueda hablar directamente con un consejero. Recentralización, me dice que no, que aquí no pasa nada. Bien, pues sí pasa, porque una y otra vez en los acuerdos que ustedes toman y en toda la legislatura pasada crean organismos, crean comisiones que son para supervisar, para coordinar y para imponer políticas. ¿Sobre qué temas? Sobre los del Estado. Para eso no necesitan ustedes los organismos. Los crean para mediatizar a las comunidades autónomas. Eso es así una y otra vez durante la legislatura pasada y le da unos cuantos ejemplos y hay más en el acuerdo que usted ha suscrito con Ciudadanos. Y ha habido conflictividad. Oiga, y, por ejemplo, ley municipal. Me dice, llegamos a un acuerdo también, ya nos costó a nuestro grupo mantener, y ustedes necesitaban un compañero de viaje porque si no se quedaban muy solitos en aquella ley. Ya nos costó mantener esa reserva de foralidad. ¿Pero qué han hecho? Cuando se aprueba la ley en el Parlamento Vasco en desarrollo de la ley municipal, van y la recurren. Bueno, como no podía ser de otra manera, porque, insisto, el delegado del Gobierno del País Vasco, ley que se aprueba, ley que recurre. Oiga, y no en defensa de los derechos de los vascos. El Parlamento Vasco va a hacer de algunos vascos. ¿Qué está usted queriendo decir? ¿Que el Parlamento Vasco aprueba leyes en beneficio de unos vascos y en detrimento de otros? Oiga, lo que ha venido a decir ha sido eso. Nosotros recurrimos leyes en defensa de algunos vascos, de algunos ciudadanos vascos. Oiga, no, el Parlamento Vasco me imagino que legisla para todo el mundo, ¿no? Y la que hay sobre, si se puede legislar sobre muerte digna o sobre bueno, me da igual, la ley municipal o cualquier otra, pues afectará a todos los ciudadanos por igual. El Estado, bueno, ¿qué cantidad me ha dicho usted? Mire, ¿sabe usted cuáles han sido las inversiones reales del Estado? Porque, en todo caso, si Puertos ha hecho algo, lo ha hecho con recursos propios. ¿Sabe cuáles han sido las inversiones del Estado? Lo que estaba proyectado para Adif, que de 231 millones han sido 57, lo dicen sus propios documentos en el año 95, en vez de 231 millones, 57, y luego el resto, ¿saben qué ha sido? Que todavía lo están gastando, en reformar las dependencias las oficinas del Estado. O sea, una remodelación de edificio o edificios. Eso ha sido el gasto del Estado en el País Vasco. O sea, y tampoco me sume las cantidades, como hacía también la ministra Pastor, las cantidades que está adelantando el Gobierno vasco para hacer uno de los ramales de la Y vasca, porque esas cantidades las está poniendo el Gobierno vasco y por ahora, oiga, como ustedes no liquidan cupo, aquí no han puesto todavía un euro, o sea que eso está en la cuenta. En la cuenta les aseguro que viene apuntada, no en la barra de hielo, pero todavía sin pagar, o sea que no me apunte usted esas cantidades. Y por lo tanto,
bueno, pues apoyo a la industria e innovación. Claro, sí, mira, apoyo a la industria e innovación más que ustedes, el Gobierno vasco. Y claro que hay algunas empresas que acuden a, bueno, pues a subvenciones, a concursos, etcétera. Bueno, pues sí, claro, normal. Mire, he hecho una relación razonada, fundamentada, he intentado explicarle sinceramente cuál es la visión y cuál es el sentimiento que tenemos con relación a su acción de gobierno. Si eso no le preocupa, que parece que no, porque tampoco ha buscado ni nuestra aquiescencia ni que no nos sintiéramos molestos, pues oiga, es una decisión que yo puedo entender perfectamente y es una decisión política y que la tendré que aceptar. Pero me parece que así no vamos a solucionar nada a futuro. Y verdaderamente lo que me parece sorprendente, fíjese, ya por concluir, lo del tema del quinto presupuesto. No, si eso, efectivamente, usted aprobó un quinto presupuesto que no tenía que haber aprobado, porque lo que tenía que haber ocurrido es algo que no ha ocurrido, que los 4 grandes partidos patriotas españoles, porque son partidos que piensan en esa gran España, son muy patriotas, se tenía que haber puesto de acuerdo y tenía que haber ido un gobierno ya desde enero. Pero aquí hay algo que no carbura en esta gran nación, señor presidente. Bueno, finaliza el turno de réplica del portavoz del PNV, Muchas gracias. Tiene la palabra Aitor el Esteban. candidato a la presidencia Mientras tanto, del se van Gobierno. incorporando poco a poco más diputados a la tribuna. Hay ahora bastantes más y cuando se reanudó la sesión hace justo una hora, recordemos que la presidenta Ana Pastor ha dicho que la primera votación de investidura no se va a celebrar antes de las 6:30. Señora presidenta, señoras y señores diputados, seré breve en esta segunda intervención para contestar a la que acabamos de escuchar del señor Esteban. Puedo compartir con usted la última de sus afirmaciones. Sin duda alguna, hubiera sido mejor para todos que después de las elecciones del 20 de diciembre, elecciones generales, hubiéramos sido capaces de conformar un gobierno. Pero la conformación de un gobierno no era solo la obligación del Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos y el Partido Popular, porque en esta Cámara hay más fuerzas políticas y en el conjunto de esta Cámara está representada la soberanía nacional. Y usted también representa al conjunto de la soberanía nacional, representa incluso a Pontevedra. Por tanto, también tiene usted una responsabilidad en la conformación del Gobierno de España. Señoría, me dan un papel, pero tampoco estoy dispuesto a dar una batalla y menos a prolongarla en el tiempo sobre el número de leyes que hemos aprobado con su valioso apoyo. Dice aquí que son 56, porque no se trata solo de proyectos de ley, sino además de reales decretos leyes y de proyectos de leyes que provienen de reales decretos leyes. En cualquier caso, si quiere, para usted esta batalla. Señor Esteban, es cierto algunas de las cosas que ha dicho del concierto y del cupo, pero es que lo mismo ha ocurrido con el modelo de financiación autonómica. Pero es que hemos vivido una etapa que desde el punto de vista de los ingresos del Estado y la situación de los presupuestos generales del mismo, pues no estábamos en una situación de normalidad. Es más, estábamos en una situación de absoluta normalidad. Hay muchas administraciones que se han quejado de que no le llegaban los recursos para atender a todas las atenciones que los ciudadanos demandaban. Pero es que en esto consistió también la crisis económica que hemos vivido en España a lo largo de estos últimos años. Hablamos de problemas económicos de la gente, los más importantes, hablamos de la falta de crédito, hablamos del desempleo, sin duda alguna, asuntos todos ellos fundamentales para la gente. Pero también las administraciones públicas vivieron penurias. Es que en 2 años, como ya he recordado en algunas ocasiones en esta Cámara, se perdieron 70.000 millones de euros de recaudación. Fíjese usted que hoy, mejor dicho, a finales del año 2015, todavía no se recauda por las administraciones públicas españolas lo que se recaudaba a final del año 2007. Todavía. Porque en los años 2008-2009 cayeron los ingresos públicos en 70.000 millones. Hemos ido poco a poco recuperando. Los años 14 y 15 las cosas fueron mejor, pero aún hoy no hemos sido capaces de recuperar el nivel de ingresos que teníamos
en el año 2007. Y mientras tanto, las pensiones suben en más de 1 millón de personas y suben de 97.000 millones de euros a casi 130.000 millones de euros. Lógicamente, eso lo sufren todos. Lo sufre el cupo, lo sufre la financiación autonómica, la financiación de las distintas administraciones territoriales, lo sufren los ayuntamientos y los presupuestos generales del Estado. Pero eso no es un ataque contra nadie, ni es ir contra las competencias de nadie, ni demuestra ningún ánimo de fastidiar. Eso es un intento de que seamos todos juntos capaces de superar una crisis económica como la que desgraciadamente hemos vivido. Al hilo de mi afirmación sobre que yo no había citado al Partido Nacionalista Vasco en el día de ayer, me habla usted de algunas afirmaciones que hice en relación con lo que está sucediendo en Cataluña. Y yo tengo que decir que yo no he tenido un debate con los catalanes, yo tengo un debate con independentistas catalanes, es decir, Cataluña hay de todo, como supongo que habrá en todas partes. Y habla usted de los sentimientos, recordaba lo que yo le dije a la portavoz de Marías esta mañana sobre los sentimientos. Y es importante respetar los sentimientos de los demás, no tengo la más mínima duda, pero también es muy importante que los demás respeten los sentimientos de los otros. Eso es fundamental. Y, desde luego, lo que es capital es que no hagamos un enfrentamiento entre mi sentimiento y su sentimiento, porque ese es un procedimiento muy complicado de construir y de hacer cosas positivas en el futuro. Mejor argumentos y razones, por muy humanos y propios de las personas que sean los sentimientos, señor Esteban. Señor Esteban, con absoluta franqueza vuelvo a insistirle, creo que usted hoy no ha estado optimista. Es más, si me lo permite, tampoco he estado realista, porque hay dos cosas que me gustaría decirle en este sentido. Uno, sobre el modelo autonómico español. Fíjese, cuando se aprobó la Constitución española en 1978, la distribución del gasto público español era 88% el Gobierno de España, 12% del gasto público los ayuntamientos. Las comunidades autónomas, 0. Hoy el Gobierno de España, el que yo presido en funciones en estos momentos, gasta el 20% del total del gasto público español si le quita el capítulo de pensiones. Y una parte importante son transferencias a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Es decir, el cambio que se ha producido en España en los últimos años, la descentralización política y administrativa que se ha producido en España en los últimos años, es algo que no tiene parangón. Y en el caso del País Vasco, no hay etapa en la historia donde haya un nivel de autogobierno como el que existe hoy. No lo hay, señor Esteban. Y no hay lugar en el mundo, al menos que yo conozca, con un nivel de autogobierno como el que tiene el País Vasco. Y lo hemos apoyado todos en esta Cámara, donde está representada la soberanía nacional. Y, efectivamente, la disposición transitoria a la que usted ha hecho referencia. Bueno, ese es un dato que es así porque todos lo hemos querido. Pero tener competencia en materia de orden público, tener competencia en materia de seguridad, tener competencia en materia de Hacienda, gestionar todos los servicios públicos fundamentales, no es ciertamente algo que esté a la orden del día en ningún país del mundo. Que yo sepa, no está en ninguno. Y el segundo comentario que quiero hacerle es sobre la situación de la economía y lo que es la política social y la atención a las personas. Claro, como le decía antes, sí, habla de recortes, sí. ¿Y qué haría usted si se encuentra con 70.000 millones de euros menos y tiene que ir a pedir crédito a los mercados y no se lo dan? Porque es que yo recuerdo lo que pasaba en España en el año 2012. Es que había muchas administraciones territoriales que no podían ir a los mercados, pero es que el propio Gobierno tenía enormes dificultades para hacerlo y los tipos de interés que pagaban no eran ciertamente muy estimulantes. Era una etapa muy difícil, por eso yo estoy a favor del principio de estabilidad presupuestaria, que ya no es un principio económico, es un principio de sentido común. No gastes lo que no ingresas, incluso gasta un poco menos de lo que ingresas, así al final acabará yéndote siempre bien en la vida. Por tanto, señor Esteban, no puedo compartir eso. Creo que en una situación de extrema dificultad hemos ido recuperando poco a poco la economía.
hemos sido capaces, y no fue fácil, de mantener los grandes servicios públicos fundamentales. Como dije esta mañana, creo que podemos sentirnos orgullosos de ellos. Lo mismo ocurre en su tierra, en el País Vasco. Las exportaciones han dado un salto hacia adelante muy importante y eso es muy positivo. Se produce, se trae dinero de fuera, se vende fuera y trabaja la gente de casa. Y, por tanto, con un poquito menos de crítica y de adaptación a lo que es la realidad, podremos funcionar juntos. No se sabe cuándo y no se sabe si sí o no. Yo espero que sí y pronto. Muchas gracias. Señor Esteban. Sí, perdón, solo dos cosas, señor presidente. Espero que usted también se vaya adaptando a la realidad. Porque, desde luego, ¿qué es la visión y lo que se ve desde el partido mayoritario de Euskadi? Creo que se le ha dejado bastante claro en temas concretos, además, que afectan a muchos de sus ministerios. Solo dos cositas. Una, no podrá decir que en Euskadi nos tomemos a risa el tema de déficit. Lo hemos cumplido siempre rigurosamente y creo que hemos sido serios gestores y hemos sabido manejar los presupuestos. ¿Qué haríamos en caso de atención a las personas? Pues exactamente lo que hemos hecho. Atender los servicios sociales y apostar por la educación, por la sanidad y apostar por un salario social como hemos hecho en Euskadi. Eso es lo que haríamos. Y la segunda cosa que le quería decir. Usted habla de cómo empezó el Estado de las autonomías en términos de gasto y cómo está ahora. Y yo, evidentemente, no le voy a negar eso. Pero usted me está hablando en términos de gasto. Y, mire, términos de gasto puede ser descentralización administrativa. El Estado de las autonomías, si tenía algo, era capacidad de decisión por parte de las autonomías. Si el Estado decide cómo se tiene que gastar, las autonomías, al final, no tienen autonomía política realmente. Tendrán una descentralización administrativa y hacia ese punto es hacia donde están encaminando ustedes el Estado sin modificar el Estatuto de Autonomía, la letra del Estatuto de Autonomía y, ¿qué le voy a decir?, del espíritu del pacto político. Y eso sí es preocupante. No me hable de mayor gasto. Claro que hay mayor gasto por parte de todas las comunidades autónomas. Lo que hay es cada vez menor capacidad de decisión a través de leyes básicas del Estado, a través de organismos que van creando, y eso significa la eliminación de la autonomía política. Y eso era la base del Estado de las autonomías en su inicio, en la Constitución del 78. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el candidato a presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Esteban. Es verdad que el Gobierno vasco ha cumplido los requisitos de déficit y es verdad que eso ha sido muy positivo para el Gobierno vasco y ha sido muy positivo para el conjunto de España, como también lo es el que lo haya cumplido el Gobierno de Canarias y el Gobierno de mi tierra, el Gobierno de Galicia. Sin duda alguna, es algo que está recogido en la Constitución, pero como he dicho en reiteradas ocasiones en esta Cámara, creo que es un principio básico de sentido común y también un principio básico desde el punto de vista económico que da mucha credibilidad a quien es capaz de cumplirlo. Por tanto, no tengo ningún inconveniente en reconocerlo lisa y llanamente porque es algo absolutamente cierto y animo a que sigan haciéndolo en el futuro. Pero en lo que ya no estoy tan de acuerdo es en lo que dice usted de la autonomía. Entre otras cosas porque ustedes tienen la capacidad para recaudar el 100% de sus ingresos y para fijar los tipos impositivos. No recuerdo en este momento si con alguna limitación o no. Bueno, eso es muy importante. Eso da un enorme margen de maniobra. Me temo que hay pocos lugares en el mundo donde haya una autonomía como esa. Lo que sí tienen ustedes, como tienen los demás, pero tienen más fácil el manejo, son las limitaciones del gasto, que son las limitaciones que recoge el artículo 135 de la Constitución. Pero los tienen ustedes de la misma manera que los tiene Baviera o de la misma manera que los tiene España o de la misma manera que lo tiene Francia, Alemania e Italia. Ese es uno de los principios básicos de la Unión Europea y, como le he dicho, y es lógico que sea así, el integrarse en una gran superestructura que es Europa, pues sin duda alguna tiene sus partes positivas, pero no puede hacer uno todo lo que estime oportuno y conveniente. Ya, pero el caso más evidente es que nosotros estamos en el euro y nosotros no podemos hacer política monetaria ni política cambiaria. Y fíjese
a lo mejor nos hubiera venido bien o no lo tengo claro todavía, el poder disponer de la posibilidad de hacer la política monetaria que hubiéramos estimado por oportuno y conveniente en los años 12 y 13. Pero, en fin, ese es otro asunto que no corresponde tratar aquí y quizá otro día podamos hacerlo. Muchas gracias.